Buenas, vamos a hablar sobre los cálculos de riesgo en los estudios poblacionales. En general, hay cierto indicio en que el factor de riesgo sea una causa cuanto mayor sea la razón del riesgo del grupo expuesto en relación con el grupo no expuesto. Como podemos ver, grupo de casos enfermos y grupo de control, que es un análisis de resultados y la selección para seleccionar los grupos. Como primera ocasión vamos a hablar sobre los riesgos relativos, que es RR. El estudio de una población o de un grupo representativo de ella se representan por medio de tablas. Como podemos observar la tabla 10.4, se hace un estudio donde la razón o la relación del riesgo o la probabilidad de enfermar en el grupo expuesto sobre el riesgo de enfermar en el grupo no expuesto. Se llama riesgo relativo. Mientras más alto sea el riesgo relativo, mayor será la fuerza de la asociación. Cuando el riesgo relativo sea igual a 1, equivale a que los riesgos son iguales en cada grupo en el que llamamos factor de riesgo. No tiene influencia en el desarrollo de la enfermedad o efecto. En donde A, paréntesis, A y B es un riesgo a enfermar con los expuestos. También podemos ver cómo es el riesgo de enfermar en los no expuestos. Y donde es un riesgo en enfermar en la población, donde podemos también observar una fórmula donde es la proporción de la población expuesta y la proporción de la población no expuesta, que el riesgo relativo será dado de acuerdo a la ecuación donde se deduce lo siguiente, que se puede calcular lo del riesgo relativo. Si esta relación es menor de 1, implicará que el factor investigado puede ser protector. Tal sería el ejemplo de la vacuna o la aplicación de una medida sanitaria o una droga. O la razón de riesgo de enfermedades expuestas sobre riesgo de enfermedades no expuestas. Si, por ejemplo, es la razón de un valor de 4, la interpretación del riesgo sería que el grupo expuesto tiene 4 veces el riesgo de contraer la enfermedad o el efecto del grupo no expuesto. Por tanto, hay una base para empezar a surgir casualidades, más aún así previo al control de variables y factores de confusión. El factor de riesgo generalmente antecedente al efecto si además hay lógica en la interpretación, si también está expuesto con el nivel de conocimiento actual y si hay consistencia en la dirección de la asociación. Como podemos también observar el riesgo atribuible a un factor de riesgo, que es RA. Mide la diferencia entre el riesgo, la probabilidad de enfermar en el grupo expuesto y el riesgo del grupo no expuesto. A diferencia del riesgo relativo, que es una razón o un índice, el riesgo atribuible es una proporción por ser la diferencia entre las dos proporciones, como podemos distinguir el riesgo atribuible en términos generales. El riesgo atribuible en términos es el factor de exposición, es la contribución del factor de riesgo a la enfermedad en un grupo expuesto, ya que de lo contrario los riesgos en ambos grupos hubieran sido iguales. Como podemos observar en la foto, se ve ahí una serie de fórmulas que es donde se puede calcular sobre el riesgo atribuible generales. La interpretación del riesgo atribuible al factor de riesgo. El riesgo atribuible es un factor de riesgo, es de una gran utilidad para fines investigativos y administrativos en salud pública. Este nos indica el riesgo de la enfermedad que se puede remover en el grupo expuesto a eliminar el factor de riesgo 30/36. Fuera del enfoque preventivo que se traduce en cama hospitalaria, recursos médicos, económicos y materiales que se pudieran destinar a otro renglón al actuar sobre el factor de riesgo. El riesgo atribuible al factor de riesgo indica también el impacto que provoca el factor de riesgo en el grupo sometido a su exposición. Al no presentar dicho factor, el grupo expuesto hubiera tenido el mismo riesgo al grupo no expuesto. Si I y E fueran iguales a I o 0, la diferencia de riesgo sería 0. Como también podemos ver la relación entre riesgo relativo y riesgo atribuible al factor de riesgo. Un riesgo alto no implica necesariamente un riesgo atribuible alto. Estas dos medidas expresan fenómenos distintos. Se ilustra este concepto con los ejemplos siguientes. Sea un ejemplo IE 200/1000.
y O0 2 sobre 1000, donde RR, riesgo relativo, es igual a 20 sobre 1000 dividido a 2 sobre 1000, que es igual a un índice de 10. Y RA, que es igual a 20 sobre 1000 menos 2 eslogan 1000, es igual a 18 sobre 1000 riesgo. También podemos observar el siguiente ejemplo que está ahí. Además, para un mismo riesgo relativo, el riesgo atribuible puede ser alto o bajo, dependiendo de la frecuencia del riesgo de la enfermedad en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Los riesgos relativos atribuibles no siempre guardan estrecha correlación. El riesgo relativo contribuible es una medida de fuerza de asociación tendente a establecer casualidad. El riesgo atribuible es, sobre todo, una medida administrativa que indicará el beneficio ganando en riesgo a remover un factor de riesgo o establecer una medida sanitaria en un grupo expuesto a un factor de riesgo. Muchas gracias.